¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Un gusto saludarlos con el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Emita Martínez. Hola, amigos, buenas noches. Y su servidora Marta Reynoso. Bueno, pues ahora tenemos cambio de staff, que tenemos a los Alejandros enfermos. Muchos saludos a Alejandrita y Alejandro, que se terminen de componer. Y empezamos con nuestras preguntas, doctor. Por favor. Dice, cuando Luisa estuvo aquí en la Tierra, ¿sería la primera generación del Fiat? Bueno, Luisa es en donde se vuelve a fundar este reino. O sea, ella es la iniciadora dentro de la familia humana normal, o sea, salida de pecado original. A partir de ella, todos los que han vivido o estamos tratando de vivir, somos esa primera generación. O sea, Luisa es la iniciadora, es en donde se funda. Nosotros somos esa primera generación. Y algo que es conveniente recordar, Jesús habla, bueno, antes que eso, o sea, pensamos que el reino ya está fundado, ya está establecido. Bueno, están establecidas las bases del reino, o sea, todo lo que es necesario, todas las verdades que Dios quiso participar a los que vivan en este reino. Pero Él lo dice muy claramente, que el reino se fundará, ya se establecerá como tal, después de que haya purificado la tierra. Así que, bueno, somos esos pródromos de vida en la divina voluntad, ojalá y que lo logremos, pero Luisa no, Luisa es el inicio de todo. Como la fundadora, ¿verdad? Así es. Y va muy de acuerdo lo que está usted diciendo con la siguiente, porque nos dice, doctor, mencionó en el programa pasado el término tercera renovación. ¿A qué se refiere o en qué consiste? Bueno, Jesús nos habla y nos dice que Él ha renovado el mundo. Se refiere no al mundo material, sino a nosotros, que lo ha renovado cada 2000 años. Que los primeros 2000 años lo renovó con el diluvio. En los segundos 2000 lo renovó con su venida a la tierra y todo lo que nos dejó, el establecimiento de su iglesia, el evangelio, su pasión, en fin, todo. Y la tercera renovación es al final de estos 2000 años, que es lo que llevamos desde Cristo para acá, y que aquí será aún más magnánimo, que es donde va a revelar todo aquello que no dijo en el evangelio, y prácticamente lo que está diciendo es el reino de la divina voluntad. Nos hará conocer su humanidad en plenitud, su divinidad en plenitud y cómo interactuaba la humanidad con la divinidad. Todo esto aunado a la redención, o sea, la redención es como el punto inicial para que el reino se pudiera establecer. Así que esa es la tercera renovación, el dar a conocer todo lo necesario para que podamos llegar a acceder a este reino. Doctor, ¿querer participar y escuchar un partido político es contrario para vivir en la divina voluntad? Bueno, vamos a... Lo primero que hay que definir es, ¿podemos participar o podemos escuchar a un partido político? Podemos escuchar a cualquiera, o sea, no es problema. El problema es participar y no necesariamente afiliado al partido, sino estar en consonancia con las ideas del partido. Si el partido está acorde en sus propuestas a todo lo que es, todo lo que Jesús, todo lo que Dios nos ha establecido como reglas, no hay problema. Pero si hay disonancia entre lo que Dios manda y lo que el partido propone, definitivamente no debemos participar.
No podemos participar, por un lado, estando a favor y en contra de algo. O sea, o me defino a favor o me defino en contra. Por lo tanto, debemos estar siempre afiliados, unidos a lo que Dios nos manda, ¿no? Eso en forma general. Segundo, recordemos que vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Por lo tanto, lo que hagamos, donde lo hagamos, siempre y cuando lleve las reglas que dijimos anteriormente, lo podemos unir a la divina voluntad. Es más, la divina voluntad lo quiere vivir, quiere establecer su vida en esas situaciones. Así que no hay problema. Podemos participar, podemos estar acorde, podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando vaya en consonancia con lo divino y todo ponerlo en la divina voluntad. Claro, porque no podríamos estar en un lugar donde no están a favor de la vida, no están a favor de la gente en general, de sus derechos y de todo, pues sería estar en contra de Dios, ¿no? Uh-huh. Perfecto. La otra. Ya viste las dos. La siguiente sería, ¿cuál es el ayuno de nuestra voluntad, doctor? Es un ayuno muy interesante. O sea, el ayuno de nuestra voluntad es exactamente ese abandono, ese desapego que Jesús nos pide continuamente. O sea, nuestra voluntad, para irlo entendiendo, en nuestra voluntad están establecidos todos nuestros, ¿cómo diríamos?, gustos, nuestras miserias. O sea, es hacia donde tiende la naturaleza humana, física de nosotros. La voluntad es como ese ¿cómo decir?, el que toma la decisión de hacia dónde voy a encaminar mi vida. Si la encamino hacia esa parte, la parte material, o la encamino hacia la parte espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el ayuno de nuestra voluntad? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué quiere decir ayuno? No obrar. Abstinencia de algo. Puede ser la abstinencia de alimentos. Bueno, ese es el ayuno material que conocemos. ¿Cuál sería el ayuno espiritual? ¿Cómo vamos a ayunar espiritualmente? No haciendo lo que yo quiero. Renunciando a los actos de nuestra voluntad en cuanto a renunciar a todo lo que es nuestro. Renunciar a nuestras miserias, a nuestros gustos, a nuestros deseos, incluso a nuestras virtudes, si es que tenemos alguna. Y estar total y absolutamente, voy a decir una palabra que quizás se oiga mal, atenidos, ¿sí?, a la espera de lo que la divina voluntad haga en nosotros, nos quiera poner en nosotros. Esto no quiere decir, por favor que se entienda, no quiere decir que nos van a mandar gustos, alegrías, tristezas, o sea, cosas que nos agredan material, moral o espiritualmente, sino que la divina voluntad quiere ser vida de cada situación por la que nosotros pasemos. Vamos a pasar por una situación de pobreza, de aflicción, de desapego, de pérdida de afectos. En fin, eso debemos ponerlo y vivirlo desde la divina voluntad, porque la divina voluntad quiere ser vida en esas situaciones que nosotros, por circunstancias, sean personales, sean sociales, familiares, nos toque vivir. Y luego, lo mismo es en los momentos o en las situaciones que son favorables. Las alegrías, las adquisiciones,
tanto morales, materiales, espirituales. También ahí la divina voluntad quiere ser vida de eso. ¿Por qué esta dualidad? Porque la divina voluntad quiere formar su vida en nosotros. Y una vida debe estar conforme a todo lo que le venga dado a través del tiempo. Yo no puedo decir que vivo vida de divina voluntad en algunos momentos y en otros no. O es en todos o no hay vida, cuando muchos serían actos. Pero vida es en todo. Por lo tanto, debemos vivirlo todo desde la divina voluntad. ¿Y esto nos ayuda también para darle reparación a Jesús? Sí, o sea, ya el contexto, todo lo que contiene la divina voluntad, bueno, va encerrado en los actos. Pero el punto es entender que en cualquier situación debemos darle vida a la divina voluntad. No buscar remedio en la divina voluntad. Exacto. ¿Una voluntad divina es una vida de Jesús completa? ¿Pregunta? Sí. Una voluntad divina. La voluntad divina es ¿cómo diríamos? Es algo que Dios posee. ¿Sí? No es necesariamente un atributo, sino es algo dentro de su misma naturaleza. O sea, entonces es el motor de todos los actos divinos y el almacén de todos los actos divinos. O sea que Dios se mueve en cualquier movimiento, cualquier acto que haga, es la voluntad la que pone en movimiento todos los atributos divinos. Por lo tanto, no es un atributo. ¿Qué es? Es parte de su propia naturaleza. ¿Sí? Es no sé cómo decirlo, es un elemento de él mismo que es lo que lo mueve a obrar. Sí, como que se comprendía mal, ¿no? Porque decía que si era una vida completa, pues más bien cada acto es una vida. No, por eso estamos definiendo lo que es la voluntad. La voluntad divina. Ahora, esa voluntad divina cuando se mueve, vamos a entender que esa voluntad es unidad. Encierra en ella todos los atributos, toda la vida divina, todas las obras divinas, o sea, encierra a Dios prácticamente. Jesús lo dice de una manera muy sencilla. Dice, mi voluntad encierra todo mi ser. Claro. Contiene todo mi ser, o sea, es todo. Si esta voluntad se mueve hacia un acto, ¿qué es lo que se está poniendo en ese acto? La vida divina. Todo lo que Dios contiene. Por eso es que se genera una vida divina en cada acto que la voluntad divina lleva a cabo en la criatura. Exacto. Así se comprendió mejor. Entonces, uno es qué es la divina voluntad y otro qué es lo que produce el acto de la divina voluntad en la criatura. Exacto. Muy bien, doctor. A ver, aquí nos preguntan, en el volumen 4, la lectura 110, Jesús dice, mi hablar fue simple, tanto que lo hacía comprender a los doctos y a los más ignorantes. Sin embargo, Jesús habló muchas veces con parábolas que ni sus apóstoles entendían, a menos que se los explicara. Y lo más inexplicable es que llegó a decirles que era para que no fuera que se convirtieran. ¿No es lo que él buscaba? Un poco complicado por el final, ¿no? Bueno, lo primero, las palabras, las verdades de Dios son simples. Hay que entender que nosotros hemos vivido siempre sometidos a un lenguaje muy complicado, sobre todo cuando se refiere a Dios, cuando se refiere a todo lo que es lo que Dios hace, lo que Dios lleva a cabo, los planes de Dios, en fin, los atributos de Dios. El complicado es el hombre. O sea, el hombre es el que todo lo pone difícil,
No sé exactamente cuál sea la causa, probablemente el querer como resaltar la supremacía de Dios sobre nosotros, y no pensamos que esta divinidad, que este ser supremo, puede ser tan simple que cualquier persona lo pueda entender. Pero nos afirma que Él siempre habla con palabras simples. Y yo pregunto, ¿qué es una parábola? ¿No es una palabra simple? Sí, es una explicación. No es una forma de explicar en casi en manera infantil lo que está queriendo decir, y que lo dice de una manera que se entiende. Sí. Bueno, por eso hablaba en parábolas. Sí. Ahora, el problema está, vuelvo a repetirlo, en la complicación del hombre. Si Dios hablara con palabras muy rebuscadas, muy elaboradas, difícilmente lo podría entender la mayoría. Y entonces solamente los doctos serían los que pudieran entenderlo. Y eso no es así. Dios habla para todos. Pero como somos otra vez muy complicados, por eso es que en lo simple nosotros lo tomamos como algo difícil. No difícil, sino como simplón, perdón bueno. por la palabra, muy simplón, Sí. que son cosas que no son dignas de tomarse en cuenta. Y lo queremos elevar a otro plano. A eso se está refiriendo. No es que a propósito vaya para que no entiendan, sino es totalmente al contrario. Pero el hombre vuelvo a repetirlo, no queremos aceptar lo simple, porque siempre queremos elevarnos y parecer que como que conocemos mucho, como que somos muy cultos, muy doctos, sobre todo en cuestión de doctrina, de religión. O sea, buscamos ejemplos, buscamos formas, inventamos palabras para algo tan sencillo como Jesús lo explica. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es la Trinidad, la Eucaristía. ¿Todos creemos en la Trinidad? Sí. ¿Todos creemos en la Eucaristía? Sí. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús ahí. Todos creemos, que es un solo Dios en 3 personas distintas. Pero ahora comprendo cómo está Jesús completo en la hostia. No, simplemente digo, el poder de Dios hace que esté en la hostia. Sí, pero eso no es entenderlo. Eso es creerlo. La Trinidad, ¿la comprendo? No tengo la menor idea de lo que me están hablando, pero lo creo fervientemente, sí. Ahora, a través de los escritos, por ejemplo, del Libro del Cielo, los escritos de Jesús que nos da por medio de Luisa, nos va explicando hasta donde nuestra capacidad alcanza a entender estos misterios. Y nos lo hace con palabras muy sencillas, nada complicados. Y ejemplos muy sencillos. Ejemplos. Y el ejemplo de que el hombre es complicado son las tremendas dudas que se generan sobre estos misterios. Empezamos a tratar de complicarlo, esa es la palabra. Porque Así que este final que dice esta persona es como si Dios, como si Jesús quisiera el mal para las personas, y no, es al revés, ¿no? Es al revés, totalmente al revés. ¿Sí? Así que yo creo que necesitamos entender esto. Hay una de las palabras, de las frases de San Pablo que nos puede orientar un poco a esto. Él dice que por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean en ella y se condenen. Y entonces uno dice, ah, caray.
Entonces, ¿Dios es el que va a provocar que yo me condene? No, el que provocó que me condene soy yo por no haberle creído a la verdad. O sea, ahí está el punto. Ahora, si no le creo a la verdad, entonces, ¿a qué le voy a creer? Porque el hombre no puede vivir sin creer en algo. Y esto que quede muy claro. Podemos creer en una divinidad. Bueno, podemos creer en Dios, Dios creador y todo, sí. Si no creo en Él, puedo creer en una divinidad X. Si no creo en eso, puedo creer en, no sé, en el poder de la sociedad, en el poder del conjunto de seres. Pero puedo creer también en mí y me erijo como el centro de moralidad y como el centro de todas mis actividades. Por lo tanto, el hombre no puede estar sin creer. Y si llega a ese punto de no creer en nada, en ese momento se suicida. Porque en ese momento ya no tiene una razón, algo que lo apoye en este mundo. Entra primero en una depresión y después va hacia el camino del suicidio. Así que la fe es necesaria. Luego hay gente que también cree en la naturaleza, no sé si ha oído de En la naturaleza. ¿Quién hizo la naturaleza? Pues Dios mismo. Pero sí, pero ahí es entrar en otras cosas. Sí, ya sé. El punto es que se debe creer en algo. Así es, sí. Entonces, vamos otra vez a la pregunta, a ver si se logra entender. Sí, se logró. Dice entonces. ¿Por qué hablaba en parábolas? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué hablaba en parábolas? Para darse a entender lo mejor posible. Pero ya no es culpa de él el que la gente no lo entienda. Los apóstoles en ocasiones dijeron lo mismo, ya no, como que no entendían. ¿Por qué? Porque estaban dentro de este mundo. Hay que entender que pertenecen a ese pueblo, pertenecen a esa cultura y acaban de entrar en contacto con Jesús. Sí. Todo les resulta difícil para ellos porque tienen que romper con lo anterior para aceptar lo nuevo. Y en ocasiones no es que no crean, no es que no entiendan, simplemente no lo alcanzan a comprender. Por eso la pregunta de ellos, maestro, explícanos. Explícanos porque no entendemos. Lo creemos, pero necesitas explicárnoslo. Y él les explicaba después. Y en palabras muy sencillas. Sí. Por ejemplo, aquello de la parábola del sembrador. O sea, empieza a decir que el sembrador, que la semilla cae en el camino, en terreno pedregoso, en terreno lleno de hierbas, en fin, y otros en terreno bueno. En unos da el 100%, en otros el terreno no le permite echar raíces profundas, el sol lo quema, en otro en el camino los pájaros llegan y se llevan aquello. Bueno, ¿qué quiso decir? Para nosotros en la actualidad es muy sencillo entenderlo, pero para aquel tiempo Jesús se los explica y nosotros lo entendemos gracias a esa explicación. La semilla en el camino es el demonio que llega y se la lleva. La semilla en terreno pedregoso es la semilla que cae en un alma, en una persona, pero que esa persona está tan llena del mundo, tan llena de sí mismo, que no permite que aquella semilla germine. La semilla que cae entre ¿cómo se llama? Matorrales, entre hierbas, en fin, es la misma, es todo lo que el hombre tiene en sí mismo, lo que el hombre lleva a cabo, la vida que lleva, los vicios que lleva, y eso es lo que ahoga la semilla de Jesús. Así que yo creo que es sencillo entenderlo. No nos remitamos a la palabra, porque en ocasiones la palabra nos lleva a estas dudas. Vamos a tratar de subirnos al espíritu para entender lo que la palabra nos está transmitiendo en forma tan sencilla.
y que Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Así es. Bueno, Sí, dice, si un diácono celebra el sacramento del matrimonio, ¿este es válido? Bueno, un diácono es la orden, una orden dentro de la iglesia, la menor, pero no sé cómo le llaman. es la que está antes del sacerdocio. Sí, pero es establecido, en fin, es una orden que entra dentro de la jerarquía eclesiástica. Así Es la orden menor. Tiene funciones, o sea, que son de lectura, de impartir algunos sacramentos, o sea, pero no puede, por ejemplo, consagrar, no puede impartir los santos óleos, no puede confesar, ¿sí? Pero hay otros que sí. Vamos a leerlo para que no quede nada más así. Sí, exacto. Un diácono puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el viático, celebrar la liturgia de la palabra, predicar, evangelizar y catequizar. Uh-huh. No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía, confesar o administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí están muy claras las funciones de un diácono. Así que sí, es válido el matrimonio cuando lo asiste un diácono. Recordando que el sacramento no lo confiere el sacerdote ni el diácono, sino el sacramento lo confiere la voluntad de los cónyuges cuando deciden hacer vida en común. También sería conveniente comentar que porque me lo han preguntado a mí, que el diaconado son ministros ordinarios, porque no es el ministro extraordinario, es el laico, pero el diácono es un ministro ordinario, por eso él sí puede vaya a dar la Eucaristía y todo lo que ya nos dijo acá. Bueno, así es. pues son todas, doctor. Con esto terminamos. Bueno, ahora fue nos trataron bien. Sí. ¿Tenemos saludos, Anita? Sí, Martita, tenemos saludos de España, El Salvador, Monterrey, Yucatán, Tamaulipas, California, Brasil, Colombia, Argentina, Guerrero, Michoacán, Michigan, Venezuela, Jalisco, Nicaragua, Perú, Panamá, Manzanillo, Puebla, Ecuador, Sonora, Chile y New Jersey. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Martita, gracias, doctor. a Emita, a Paris y sobre todo a ustedes. Y uniéndonos al deseo de Marta del principio. Esperemos que Alejandro y Alejandra se recuperen pronto de sus problemas. Así es, acá los esperamos. Gusto en haber estado con ustedes. Que tengan buena noche.